Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Personalmente, este ciclo de entrevistas en donde va a conocer en 30 minutos representantes del mundo sindical, del deporte, de la política, representantes de la sociedad que nos van a ayudar a construir un mejor país con sus ideas, con sus sueños. Uno de los temas que más nos ha abocado a los argentinos en este último año es la reforma laboral. Nos ha preocupado porque hay, digamos, cuestiones que hacen a la vida del trabajador. Para hablar de la reforma laboral invitamos a Hugo Moyano, el abogado Hugo Moyano, que nos va a explicar qué es la reforma laboral y en qué consiste, qué va a modificar de los aspectos laborales. Hugo, ¿cómo estás, Marcelo? Gracias por la invitación y gracias por venir y aceptar estar estos minutos hablando de este tema, ¿no? En esta nueva faceta tuya. en esta faceta, ¿viste?, sindical y de conductor. Bueno, es una oportunidad que Santiago me dio y al cual estoy agradecido. Primera pregunta, ¿qué se te dio por estudiar Derecho? Antes de que entremos en el tema de la reforma puntualmente. No, creo que es una cuestión de vocación. Ya desde chico me inclinaba por ese lado. Y bueno, por ahí estaba más para el lado del derecho penal, pero las circunstancias, claro, la familia, tanto de madre y de padre, me inclinaron por el derecho laboral. Pero es una cuestión de vocación, creo. Bueno, reforma laboral. La primera vez que descubrimos el proyecto de reforma laboral lo presentó el ministro Jorge Triaca. Dijo que había consenso, que había consultado a todos los representantes, particularmente la CGT, y te nombró. Dijo, hay consenso y está aprobado por ellos este proyecto que después, bueno, no funcionó, por supuesto no se aprobó. ¿Qué tenés para decirme de eso? No, esa es una de las tantas mentiras que viene diciendo el ministro, sobre todo en el último tiempo, que es público y notorio, ¿no? Los hechos que lo incluyen a él incluso de modo personal, y esta no es la excepción. Me ha incluido en un supuesto consenso, lógicamente no por mí, sino por pretender lograr una especie de aval por parte de Hugo Moyano por ser, a mi criterio, y creo que el de muchos, el máximo exponente sindical de las últimas décadas. Sin duda. Lograr ese consenso le iba a permitir que después en el Senado pasara el proyecto, lo cual, como sabemos todos, en diciembre del año pasado no pasó, no ocurrió. Los intentos por hacerlo fueron muy fuertes. Lo conozco personalmente porque he estado incluso en alguna de las charlas técnicas, en 2 charlas técnicas, discusiones técnicas que se dieron, y que eso es quizá lo que lo hace a Triaca invocar mi presencia en la reforma o en el consenso. Bueno, pero para que quede claro, no acordás con la reforma laboral. No, para nada. Lo manifesté, lo desmentí en ese momento. Bueno, pero lo dejamos claro entonces en el programa. Pero vamos a desglosar un poquito en qué consiste esta reforma laboral que plantea el ministro Triaca. Te voy tirando algunos tips y me vas explicando cuál es el objetivo del gobierno. Indemnizaciones, es decir, el nuevo cálculo de indemnizaciones. ¿Beneficia al trabajador? No. Primero mencionar que lo que se modifica es la base de cálculo con el proyecto de reforma. Según lo que dicen los funcionarios, es para darle uniformidad, para que haya seguridad jurídica, porque algunos de los conceptos que se incluyen en algunas jurisdicciones, en algunos departamentos judiciales, no se incluyen en otros. Por ejemplo, el aguinaldo. Lo que pasa que es verdad, sacar el aguinaldo. Claro, la parte proporcional del aguinaldo, que por el tema de que se va devengando día a día o mensualmente, está esa discusión jurisprudencial. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires se incluye, en Capital no se incluye por un fallo plenario, tú lo sabes, que dice que no importa el tema del devengamiento. Pero ellos, como siempre, es verdad que están uniformando, pero están uniformando para abajo, como en todos los aspectos de la reforma, que después me gustaría hacer un reconto también de cómo viene la mano. Hacemos varios puntos si querés y después haces un reconto porque, digamos, tuve la posibilidad de ver los aspectos que se habla ahora. Indemnización, para en principio... uniformar el tema de la base de cálculo, y te lo redondeo, introducen en un párrafo que excluye directamente algunos conceptos: el aguinaldo, bonificaciones,
premios. O sea, y reducen la base de cálculo, con lo cual sí, la indemnización va a ser más baja. Va a ser más baja, va a ser más baja. Aclaración. Uniforman para abajo. Para abajo, uniformidad para abajo. Segundo tema, normalmente cuando uno tiene la posibilidad y el derecho a litigar, la ley hasta ahora le establece 2 años para iniciar el litigio. ¿Eso cambia a partir de esta reforma? Eso estaba en el anteproyecto original, por eso te decía el reconto, no solamente para decir lo que quisieron hacer y cómo se frenó, sino para entender bien cuál es el concepto y la ideología que está impulsando el proyecto. Primero, son recetas que le bajan los organismos multilaterales, por escrito, o sea, no es justamente el Fondo Monetario, la OCDE, el Banco Mundial. Y son aspectos que ellos dijeron que no iban a avanzar. Lo anunciaron antes de las elecciones, cuando se había producido la reforma en Brasil, dijeron no vamos a hacer una reforma a la brasilera, vamos solamente a apuntar al tema del, entre comillas, blanqueo, que ellos denominan, y hacer reformas por sector, por convenio colectivo de trabajo, que sea por consenso, como le gusta decir al ministro. De hecho, habían impulsado algunas reformas presionando a sectores sindicales y empresarios, petroleros, lácteos, recuerdo que petroleros lograron algunos cambios en el convenio para la baja, como decimos recién, hacia la baja, ¿no es cierto? No vamos a hacer reformas a la brasilera, no vamos a modificar la ley de contrato de trabajo. Después de las elecciones se ve que se envalentonaron y ahí meten toda esta artillería, entre los cuales estaba el artículo relativo a la prescripción, que la querían reducir de 2 años a 1. La ley Centeno decía 3 años. Ellos, en vez de volver al anterior, no, 1 año. Buah. Segundo Entre punto, otras entonces, cosas, muchas cosas querían introducir. Querían avanzar sobre el alcance ¿Qué otra de la responsabilidad solidaria, excluir de la ley de contrato de trabajo a cientos de miles de trabajadores con figuras como un supuesto un trabajador independiente con colaboradores, con 4 colaboradores, que no era otra cosa que en realidad un empleador, un microempleador con 4 dependientes. Ellos le querían crear un régimen especial y diferenciado. O sea, que no era empleador, sino que era un trabajador independiente, decían ellos. Ellos decían trabajador independiente con colaboradores. Así venía... o sea, lo bajaban de la categoría trabajador, con derechos, con convenios, con beneficios, con salario, con un régimen a especial. dependiente. Sí. Bueno, eso trajo varias discusiones, incluso en las conversaciones técnicas en las que fui a tomar vista, porque si no, no sabíamos de qué estábamos discutiendo. Imagínate, Pablo estaba diciendo que se cortaba las manos antes de firmar una reforma en contra de los trabajadores y yo voy a ir a estar dando aval, siendo que en la Secretaría Gremial al que principalmente informaba era a Pablo. Es el estilo que tienen, Hugo, de decir cosas, simular, tratar de posicionar algún tema sobre bases no ciertas, ¿no es cierto? Falsas. Pero bueno, avancemos con otro aspecto de la reforma. Muchas cuestiones, responsabilidad solidaria, banco de horas, un montón de cuestiones. Banco de horas, pero desarrollemos un poquito para que la gente que ve qué pretendían eso no quedó igual en la reforma, pero te lo adelanto, seguramente es intención de meterla en una segunda etapa. ¿Quieren hacer eso? Sí. No, delegando la negociación colectiva, como dicen ellos, pero siempre dándole un marco inferior. Hacia abajo. Darle un marco inferior al que actualmente existe del orden público laboral. O sea, dicen, bueno, negocien colectivamente, sí, pero negocien, yo te doy un marco para que puedas negociar por debajo de lo que actualmente establece la ley. O sea, si querés cumplir el convenio, y si no, te doy otro elemento para que hagas, digamos, te salgas por fuera del convenio. Claro. Por debajo, el banco de horas daba la posibilidad de modificar la jornada sin pagar horas extras, que un trabajador pudiera trabajar hasta 10 horas por día y hasta en el lapso de 1 año da esa posibilidad, siempre y cuando se cumpliera con los otros tipos de límites de jornada que existen. O sea, extender, a ver, para aclarar al televidente, la propuesta del gobierno era extender de 8 a 10 horas sin pagar esas horas extras, las horas suplementarias. Ese es el gran beneficio que proponía con la reforma laboral. ¿Qué otra cosa? Aunque no salió, digámosla porque está en la agenda. Todo lo que naturalmente debe estar para una segunda etapa. Pero quedaron algunos aspectos que son los que están ahora. Se frenó. Lo que está en discusión ahora, vamos a eso. Igual no quiero pasar por alto cómo se frenó esto. A ver, contame. Porque se frenó por la resistencia de los trabajadores, de las organizaciones sindicales. No sé si te acordás, el 29 de noviembre del 2017 se hizo una marcha en el Congreso contra el paquete de estas reformas que promueven
los organismos multilaterales, la reforma tributaria, la previsional y la laboral. Pero yo creo que hubo un hecho clave que determinó que se frene la reforma laboral, que fueron las expresiones de Pablo Moyano cuando dijo que había que movilizarse en contra de estas reformas para que no se produjera otra Banelco, rememorando lo que había ocurrido con la bochornosa ley 25250 que denunció en ese momento Hugo Moyano, la bochornosa ley Banelco. Eso fue determinante, y no lo digo solamente por haberlo conversado incluso con funcionarios que decían que estaba trabada la negociación con los senados, sino porque lo dijo públicamente hasta Pichetto. Esto se frenó porque no hay consenso a las expresiones de Pablo Moyano. Para que no nos olvidemos cómo viene ¿Cómo logramos que eso se frene? Porque si no, hoy es historia, ¿no es cierto? Si Pablo en ese momento no se ponía firme con el resto de los compañeros que salieron a la calle y se jugaron ese momento, porque también eso hay que decirlo, de mucho valor, ¿no es cierto? En este momento donde el valor escasea, ¿no es cierto? Porque hay mucho temor a que te castigue, porque este gobierno es muy propenso a castigarte en lo que hace al funcionamiento del sindicato. Pero bueno, no quiero irme del tema porque quiero que en este programa la gente termine de comprender qué más nos quieren reformar en los derechos de los trabajadores. Bueno, los proyectos que se meten ahora formaban parte de ese primer proyecto original. Es un resabio de lo que estaba desde el principio. Sí. En ese paquete tenemos la ACNET, que es una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud, que en realidad no es propiamente una reforma laboral. Claro, de salud. Está ligado a la salud, pero bueno, está ligado a las obras sociales y bueno, puede que tenga algunas cuestiones positivas, siempre y cuando eso no sea condicionamiento, ¿no?, de que se aprueben proyectos en contra de los trabajadores. No sé si me explico. Yo creo que te entiendo bien, a ver si el televidente te entiende yo también. Voy a decir, sobre la base de algo que sería positivo para las obras sociales, porque la Agencia de Tecnología Sanitaria, bueno, como viene de nuestro sector, más o menos lo comprendo, que es no tener la obligación de pagar tratamientos que no se sabe si son realmente efectivos, pero son muy costosos y no se sabe si son beneficiosos para el paciente, que hace muchas veces que la obra social quiebre, y en definitiva el paciente no se beneficie. A cambio de esa Agencia de Tecnología Sanitaria, que estamos de acuerdo, creo que en términos generales es un buen proyecto, están incluyendo otros proyectos o que son perjudiciales para el trabajador, ¿no es cierto? ¿Qué otros recordás? Antes estaba todo junto. Ahora presentaron presentaron uno de capacitación laboral. ¿Cómo ves eso en la capacitación laboral? Los títulos siempre son buenos, o sea, la capacitación nadie puede estar en contra. El tema es qué es lo que viene incluido. Y ahora, otra vez, Triaca se jacta, y otros funcionarios, de diciendo que se está privilegiando el consenso, la delegación en los convenios colectivos de trabajo, pero en realidad está habilitando lo que se llama técnicamente la disponibilidad colectiva. Con una ley habilito la negociación colectiva por debajo de lo que establece la actual legislación, el actual ordenamiento laboral. Y con esto lo que quieren implementar son muchas cosas, ¿no? Entre ellas es la transición del sistema educativo formal hacia el mundo del trabajo. Y para eso establecen prácticas formativas. Ahora, o sea, el trabajador va a ser un practicante, digamos, un pasante. Y se puede establecer por convenio cuáles serían el estudiante, en realidad, porque es el estudiante que se va a incorporar al mundo. A la empresa. El graduado Nobel, el recién graduado. Y los estudiantes. Cómo se integran al mundo del trabajo. Y esto nos remonta un poco a las pasantías, a los contratos de aprendizaje. Que en realidad era ficticio, que en realidad sobre el esquema de capacitación, en realidad se encubría un trabajo que debió estar registrado con todos los derechos, ¿no es cierto? Y ese es el temor, porque se da la posibilidad que por convenio se establezca hasta dentro de un plazo de un año práctica formativa. Un año de práctica formativa. Con 30 horas semanales, si mal no recuerdo, hasta 130 horas mensuales, y con la posibilidad de renovar ese convenio individual del mismo practicante por 6 meses más. O sea, vas a estar un año y medio como pasante. ¿No es cierto? Forma legal. Un año y medio.
Cuando normalmente el periodo de práctica son 3 meses, ¿no es cierto? Sí. Que es lo que la ley establece para ver si en realidad el trabajador está en condiciones de seguir y el empleador también está de acuerdo y se registra, ¿no? Y como la ley actual, la ley de contrato de trabajo, presume que un trabajo en favor de otro es oneroso, por más que le demos la denominación que queramos, es trabajo. La actual ley, en este tema de capacitación, se encarga de decir que no tiene naturaleza laboral y que va a recibir una suma de dinero que no es un salario, sino una asignación estímulo de carácter no remunerativa, pero igual la ata al básico neto del convenio colectivo de trabajo. O sea, estamos, más allá de que no estamos viendo la aplicación, rayando con el fraude laboral, ¿no? Claro. Y cómo se puede utilizar la figura. Bueno, tiene muchas cosas más. Fraude laboral. Tocaste un tema que a nosotros, vos sabés que yo soy parte del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, ¿no es cierto? Y el monotributo famoso es lo que nosotros siempre hemos trabajado para combatir, en definitiva, porque es fraude laboral. A partir de una sentencia, te saco un poquito de la reforma y ahora volvemos. Está relacionado con la reforma también. Está allá. El trabajo el trabajo del facturero, quieren reglamentar la ley, o el trabajador independiente, no sé cómo quieren hacerlo, y están reconociendo nuevamente al monotributo como trabajo registrado cuando justamente hace más de 15 años que estamos luchando para erradicar el monotributo y conseguir que el trabajador tenga un recibo de sueldo, un salario dentro de convenio, con todos los beneficios de convenio. ¿Cómo ves esa parte? Sí, está relacionado esto del fallo que está diciendo la Corte Suprema. Si bien no es, quizás no tan específico, no reunía todas las notas características para que, o puede ser discutible, sí con el proyecto de reforma que originalmente contemplaba al profesional autónomo económicamente dependiente, decía en un primer momento. Después, profesional autónomo, pero económicamente dependiente. Después le cambiaron y pusieron económicamente vinculado porque ya era demasiado contradictorio decir dependiente. Entonces, se quería crear un régimen especial, un régimen diferenciado de la ley de contrato de trabajo, cuando estos profesionales autónomos que realicen servicios especializados y fueran económicamente vinculados a una empresa, le facturaran menos del 80%, trabajaran menos de 22 horas semanales. Un régimen diferenciado. Si superaban eso, sí podía considerárselo. Se establecía el criterio objetivo. O sea, hasta 22 horas semanales. Sí, y 80% de la facturación. No estaba obligado el empleador a registrarlo laboralmente. Lo tenía como un monotributista más. Claro. Y eso un es lo trabajador autónomo, claro, en lo que es tributario podría ser un monotributista o responsable. En alguna medida es todo lo que venimos diciendo, y la propia jurisprudencia, porque los fallos de la justicia, tanto de primera instancia y la Cámara, y creo que la Corte, hablaban que el monotributista es un fraude laboral, toda vez que un trabajador monotributista presenta sus facturas, más o menos, y está probada la relación laboral. Bueno, eso en esta reforma quiere revertirse, en definitiva. Eso era, me trajiste a ese tema y yo te menciono que estaba en la, en la primera reforma. En la reforma original. Pero ¿y a partir del fallo no volvería? ¿De la Corte? Y lo podrían tratar de volver a meter. Bueno, volvamos a la reforma. Perdoná que te llevé este tema, pero que eso particularmente a los bioquímicos y farmacéuticos en relación de dependencia nos interesa eso porque sabés que hay mucho monotributo. A los médicos también, a los abogados, hay muchos que están en tu especialidad. Hay muchos afectados. Yo creo que igualmente que era el tema de los médicos era uno de los principales. Es uno de los principales, son los que más objetivos, digamos, de esa es el objetivo de ese punto. Bueno, pero volvamos. Fondo de cese laboral. Explícame eso que lo leí. No sé si está en este último proyecto o estaba en el original. Contame de qué se trata. Está, y bueno, lo metieron por la ventana junto con el proyecto de blanqueo y de la reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones. El fondo de cese laboral, bueno, es una figura también autorizada por la negociación colectiva para el que el sector empresario y el sector gremial creen, valga la redundancia, este fondo que sustituya al empleador en el pago de la indemnización que establece la ley en el 245, 232, que es indemnización por despido sin causa, preaviso, y en toda otra forma de extinción del vínculo laboral salvo el despido con causa. Van juntando plata para echarlo. Se va juntando plata para que en vez de que sea el empleador el que pague la indemnización, sea el fondo.
¿Cómo lo ves Se eso? crea un ente administrador bipartito que va a estar administrado entre el empleador y representantes de los dos sectores y con un control del Ministerio de Trabajo, un síndico que designaría el Ministerio de Trabajo. Por las críticas al tema de la sustentabilidad, dicen, bueno, tienen que hacer, ¿cómo se va a financiar? Bueno, antes de que sea homologado un plan de sustentabilidad para garantizar la viabilidad futura que tenga. Hay que hacer análisis actuariales, cuánto va a ser el aporte, cómo es la actividad, qué rotación tiene, etcétera, como para analizar y que no quiebre enseguida, supuestamente. Pero si bien en los fundamentos del proyecto se dice que se toma como base al IERIC, que es el que está actualmente vigente en la actividad de la construcción, en la actividad de la construcción el fondo es obligatorio para todos los de la actividad. Acá la adhesión es voluntaria. O sea, los empleadores que el empleador que voluntariamente empiece a aportar ese extra, digamos, sí, para después no puede ahorrar. salir. Una vez que adhirió no puede salir del fondo. O sea, el empleador A contrata al trabajador A y va aportando sí. en la mensualidad que aporta para el ANSES, aporta para los aportes sindicales, etcétera, y ese aporte para este sí, fondo. Para el fondo. Para ese fondo. Y si ese empleador reúne, digamos, la cantidad que constituye la indemnización, después se utiliza ese fondo para abonar la indemnización del trabajador. Él solo, pero la pregunta es, ¿el empleador el solo? Aporte del empleador, dice el no, el trabajador no aporta. Bueno, no, pero igual en la masa se sale siempre de lo que pone el empleador, o sea. Sí. Y se va a definir de acuerdo al convenio colectivo. Poner en la construcción los 2 primeros años son un 12% y después el 8%. Acá sería definir de acuerdo a las características de la actividad. Hugo, aclarame esto. Eso sale del bolsillo del empleador. No es que le va a descontar al trabajador un proporcional. No, es un aporte. Eso lleva tranquilidad porque en las noticias había salido que, digamos, sí, el trabajador iba a tener que pagar anticipadamente su indemnización. Vos estás diciendo que en el proyecto, al menos porque esto sí, en el proyecto va a cargo del empleador. Del empleador. El patrimonio, lo dice específicamente, es a cargo de un aporte empresario y de las inversiones, delegados, bueno, otras cuestiones, y de las inversiones que se pudieran hacer y bueno, en bancos. Como abogado, ¿cómo ves eso? Que se haga un fondeo previo para indemnizar en futuro al trabajador. Y la verdad que lo veo con ojo crítico porque la indemnización tiene un efecto disuasivo respecto del empleador. O sea, lo desalienta, lo desanima a producir un despido sin causa. O sea, yo sé que voy a tener un daño económico si lo despido sin causa. Entonces, si ya hay un fondo, si yo tengo el fondo, no hay nada que me impida echarlo. Del lado del empleador lo veo de esa forma. Yo tengo la plata. Y del lado, no me gusta la cara, digamos, como se dice habitualmente. Bueno, lo he hecho si yo tengo la plata. Y del lado del trabajador, lógicamente, atenta contra todo principio protectorio del derecho del trabajo. El principio protectorio es lo que sustenta todo el derecho laboral, que se da durante toda la relación y también se da en la extinción. Y por eso la Constitución Nacional habla de la protección contra el despido arbitrario. Y esa protección no solamente desaparece cuando se desvincula al trabajador, sino perjudica en toda la relación laboral. Imagínate qué trabajador, cuando no tiene el sindicato, más todavía, la única garantía que tiene es la indemnización, para que no lo echen, la indemnización que le puede reclamar. O para hacer cualquier reclamo de cualquier otro incumplimiento de la relación laboral. Yo reclamo y me despiden. Es lo primero que va a sentir el trabajador que esté en esa situación. Claro. O sea, creo incluso que hasta se podría plantear la inconstitucionalidad de un fondo de estas características. Y yo creo, porque ahí, digamos, tengo todo servido. No hay nada que me frene porque me preocupe si no. ¿Cómo lo voy a echar? Si me implica tener una cantidad de recursos. Si yo los recursos lo tengo, ya está, listo. Eso debilita la estabilidad laboral, en definitiva, ¿no es cierto? Debilita la estabilidad. Totalmente. La estabilidad impropia que rige en las relaciones privadas del trabajo. Bien. Bueno,
¿qué otra cosa que te acuerdes que falte, que ya estamos promediando el programa, que está en este proyecto, que insisten con que en el Mundial lo quieren meter a debatir mientras estemos viendo, espero, los goles de Messi? Sí, lo más sintético posible el tema del llamado blanqueo, la lucha contra... Eso, ¿qué te parece que, digamos, amnistíen a los empleadores que no pagaron en estos años y no registraron a sus trabajadores? Básicamente, los 3 puntos más centrales es, ya con la reforma tributaria le bajan el porcentaje de las contribuciones patronales a los empleadores. Con el supuesto blanqueo, lo que hace el empleador incumplidor, el empleador que tiene trabajadores en negro, es rectificar la real fecha de ingreso o la real remuneración del trabajador, total o parcial, dentro del plazo de 360 días desde que se reglamente la ley. O sea, si se acoge de esa forma, si rectifican en esos términos, hay determinados efectos jurídicos. Entre esos efectos jurídicos es que van a desaparecer todas las sanciones que le pueden aplicar la autoridad de aplicación o cualquier organismo de la seguridad social, desaparecerían incluso para los grandes evasores que ya están comprendidos en una ley penal tributaria, las acciones penales se extinguirían también. Desaparece la inscripción en el REPSAL. Y una de las cosas más importantes que recién las mencionaste es la condonación de deuda a todos los subsistemas de la seguridad social. O sea, no vas a deber más, vos empleador incumplidor, ni por las deudas que tenga por la obra social, que tenga por cuestiones previsionales. Yo me pregunto, y se preguntará el que está viendo el programa en este momento, yo que aporté, que hice el esfuerzo, que pagué las cargas sociales, que pagué todo en blanco a mi trabajador. Soy un boludo, porque en definitiva el Estado digamos, a mi competidor, por decirlo de alguna manera, le va a blanquear y permitir que no pague nada y esté en igualdad de condiciones. Exactamente. ¿Y dará resultado eso? O sea, ¿irán corriendo a blanquear los empleadores o no? Y yo creo que va a ser difícil. Ya estamos, y la última, que es muy importante, dale, ese objetivo central, es que desaparecen las multas o las indemnizaciones que existen hoy por tener trabajadores no registrados, y que hoy el destinatario es el trabajador. Ahora con esta reforma quieren que el destinatario sea la seguridad social, que también está dañada, pero el trabajador estuvo dañado. La multa que antes iba para el trabajador porque fue perjudicado. Y que eran más gravosas, era más grande, la base de cálculo era más grande, ahora se la reducen y ya no va el trabajador. Va a la seguridad social. Sino que va a la seguridad social. Porque te dice los fundamentos, dice, no, pero la multa es sancionatoria para el empleador, pero no es resarcitoria para el trabajador. Bueno, que le expliquen al trabajador que estuvo 15 años en negro, que se tuvo que hacer cargo de su salud, que no tuvo aportes y todos los beneficios de estar en blanco, que no es resarcitoria. En resumen, esta reforma laboral, todas a favor del empleador, todas a favor de la patronal. No escuché ninguna, salvo la Agencia de Tecnología Sanitaria, que más bien de salud, una a favor del trabajador. Pero bueno, hemos aprendido un poco más, hemos tratado de entender en detalle qué es esto de la reforma, porque se habla mucho de la reforma, pero no se comprende. Así que, Hugo, te agradezco muchísimo que nos hayas, digamos, ayudado a comprender esto. ¿Serás el próximo ministro de Trabajo, como te pedían alguna vez en un pasillo? ¿Te estás preparando para eso? No. Mirá que necesitamos a alguien así, con energía, a todo, formada. pero no tengo esa prepárate porque necesitamos un ministro de Trabajo con este conocimiento, con esta energía y con esta pausa. Es decir, viste que a veces a los Moyano los lleva la energía. Con mucha paz, con mucha solidez, nos explicaste esto que no es fácil de comprender. Así que te agradezco, seguramente en un próximo programa volveremos a hablar de este y otros temas laborales. Bueno, gracias a vos, te agradezco mucho, Guito, y yo lo espero la semana próxima en otro Personalmente.